Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, te pedimos que en este día y por intercesión de María Santísima nos concedas la gracia de abrir nuestros corazones, de abrir nuestros oídos a tu palabra, que acojamos tu palabra, Señor Jesús, y transforme nuestras vidas, porque hagamos que tu palabra, Señor Jesús, como María, se haga vida en nosotros. Danos la gracia de encarnar tu palabra en este día, para que en tu nombre, Señor Jesús, podamos salir al mundo a proclamar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que ahora en estas Navidades, Señor Jesús, tú puedas nacer de una manera nueva en el mundo, para que tu reino se extienda, para que muchos corazones que caminan en tinieblas reciban tu luz, pero sobre todo, Señor Jesús, que en este día tu palabra, Señor Jesús, fructifique en nuestros corazones, que todas las áreas que permanecen en las tinieblas en nuestro corazón reciban tu luz, porque, Señor Jesús, te acojamos con un corazón humilde y sencillo, y disponible siempre para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú en este día vas a derramar con poder y con gracia, porque tú eres el Padre bueno, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres la verdadera misericordia que hay en el mundo. Llénanos de tu paz, Señor Jesús, y danos un corazón agradecido que siempre te alabe y bendiga, y que durante el día permanezca siempre en adoración, en el silencio, unido a tu amor, unidos a tu corazón. Gracias, Señor. Vamos a leer dos fragmentos del Evangelio. El tema del que yo hablaré es la Anunciación, y hay solamente dos evangelios en los que habla así más extensamente de lo que es el nacimiento de Jesús. Uno es Lucas, en el que vemos la escena de María, que es visitada por el arcángel Gabriel, que le da la buena nueva de que ella es la escogida por Dios para encarnar a su hijo. Y después veremos también la escena en Mateo, en la que el protagonista es José, al que se le aparece el ángel también, y también le dice que lo ha escogido para ser el padre de su hijo. Vamos a empezar con el texto de Lucas. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. María recibe la visita del ángel, y ella escucha al ángel. María siempre estaba a la escucha, siempre estaba atenta a la voz de Dios. Por eso escucha el mensaje del arcángel Gabriel. Pero fijémonos que Dios siempre toma la iniciativa cuando nos pide algo. Él nos llama, Él da una misión, pero también da los medios para cumplirla.
a pesar de nuestras objeciones y a pesar de nuestras limitaciones. Pero una vez que el Señor llama a una misión, empezamos un camino sin retorno, como lo empezó María, sin mirar atrás. Es cierto que María presenta su objeción, y es una objeción lógica y razonable. ¿Cómo será eso si no conozco varón?, nos dice en otras de las traducciones. Entonces el ángel le aclara que se producirá por la acción del Espíritu Santo. Cuando Dios nos pide una cosa, el poder no viene de nosotros, el poder viene de lo alto, viene del Espíritu Santo. El ángel la saluda: alégrate llena de gracia. Llena de gracia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el corazón de María es hermoso, que es sencillo, que está tan lleno de amor que atrae a Dios hasta el punto de encarnar en su seno a su Hijo. Solo el amor genera vida, y vida en abundancia. Y eso pasa porque el corazón de María está lleno del amor de Dios, no de buenos sentimientos que podamos tener nosotros, sino del amor verdadero que es el amor de Dios, un amor sin condiciones que se entrega completamente. María nos enseña a abrir el corazón con una fe absoluta. Es un ejemplo para nosotros de sencillez, de disposición, de abandono y obediencia a la voluntad de Dios. Y eso se da por la profunda unión que tenía con Él. Por eso era agradable a sus ojos. El ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios, porque María no se reserva nada para sí. Vivía exclusivamente para Dios y para darse a los demás. Podemos imaginarnos a María en esa situación, cuántas cosas se le debieron pasar por la cabeza, o a lo mejor incluso se quedó en blanco. Ella sabía cuáles eran las consecuencias a las que se exponía, si es que llegaba a entenderlo totalmente. Pero en cuanto el ángel le dice: nada es imposible para Dios, María ya no tiene ninguna objeción. María solo necesita escuchar esto para dar su sí a la voluntad de Dios. Después María se nos define a sí misma humildemente. Nos dice quién es. Dice: yo soy la servidora del Señor. Acto seguido le dice al ángel: hágase en mí tal como has dicho. Si nosotros estuviéramos en su lugar, cuántas objeciones y cuántas cosas diríamos. Seguramente querríamos hacerlo a nuestra manera. Ella no dijo: sí, lo haré, pero pensando por dentro, a ver cuándo me va bien o cómo me lo monto, como si dependiera de ella. María dijo un sí a un modo de vida, un sí a la palabra de Dios, pero dejando que Dios tomara la iniciativa, porque ella de ninguna manera sabría cómo podría llevar a cabo esa misión. Debemos plantearnos cuál es nuestra disposición ante Dios. ¿Puede mis egoísmos o mis miedos impedir que haya una respuesta generosa de nuestra parte a Dios? Es cierto que el ángel le dijo: no tengas miedo, porque Jesús también luego en Mateo 28:20 nos dice que el Señor ha prometido que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero eso no impide las dificultades, los sufrimientos, los obstáculos que encontraremos a lo largo de nuestra vida, y que de hecho encontró María. Iremos viendo algunos durante esta mañana, como por ejemplo, estando embarazada a punto de dar a luz, tener que ir con José hasta Belén, porque no se querría quedar sola y José no querría dejarla sola. Vemos que tiene que dar a luz en un humilde establo, donde haría frío y donde no había las condiciones necesarias para estar lo más cómodo que se podría estar, teniendo en cuenta la época. Después también veremos cómo tienen que huir porque Herodes quiere matar a los niños, que también un ángel les avisa de que se vayan, y ir a una tierra extranjera donde tienen que empezar una nueva vida. Al cabo del tiempo, vuelta otra vez a su país, a su tierra, y otra vez empezar de nuevo.
Luego no nos comenta la Biblia en los Evangelios por qué más dificultades debieron pasar en el día a día hasta que Jesús se queda en el templo y María y José, horrorizados, piensan que les puede haber pasado algo porque han perdido a su hijo. Luego nos desplazan los Evangelios al momento en que Jesús en su ministerio tiene que sufrir las incomprensiones y todas las cosas que se dicen contra él, todas las críticas, todas las mentiras. Y todo eso llegaba a los oídos de una madre que sufre por su hijo, hasta llevarlo a la pasión y a la muerte en la cruz. O sea, seguir al Señor y que el Señor esté a nuestro lado no quiere decir que nuestro camino va a ser fácil, que va a ser cómodo. A María el ángel le dijo, y su reino no tendrá fin. Pero María recordaría estas palabras del arcángel cuando estaba al pie de la cruz viendo cómo moría lentamente su hijo, o cuando lo tenía inerte y destrozado su cuerpo sobre su regazo. María siguió creyendo, siguió confiando en Dios, siguió esperando en Dios, aunque no entendía y aunque tenía el corazón desgarrado. Si hubo algo que movió a María, eran la caridad y el espíritu de servicio. Esa era su fuerza y eso era lo que conducía sus acciones. Y lo vemos en la visitación a su prima Isabel. En cuanto el ángel le dijo que su prima Isabel, siendo ya una mujer anciana, estaba embarazada, ella corrió a su lado para ayudarla y para servirla en todo lo que necesitara hasta que diera a luz. También vemos cómo ella estaba atenta porque era una mujer sencilla, pero era una persona que estaba pendiente de las necesidades de todo el mundo. La vimos en las bodas de Caná, cómo se dio cuenta que a aquellos novios se les estaba acabando el vino. Y cómo rogó a Dios, cómo rogó a su hijo que interviniera para que bendijera a estas personas con el vino que necesitaban. Pero lo que sobre todo era la fuerza que conducía las acciones de María era el amor a Dios. Y ese amor lo irradiaba ella por todo su ser. Y eso fue lo que le hizo dar un sí rotundo a la Anunciación. Seguramente más por confianza y por fe que no por conocimiento. Porque siendo una jovencita, una niña, apenas debería de entender lo que le habían explicado. Su fe sería puesta a prueba cada día, pero su corazón está inundado por la luz y por el amor de Dios. Ella sigue adelante y cada día dice sí, pero ella no le pide a Dios pruebas, ni le pide seguridades de que las cosas serán así. Ella vive en su corazón unida al misterio más sublime que hay, a Dios. Ella confía en que Dios dará la solución a todos sus problemas. Posiblemente no la solución que ella podía querer o que ella podía esperar humanamente, porque Dios siempre sorprende. Pero sí que era necesario tener fe, sí que era necesario abandonarse totalmente. Y así fue como se dejó guiar, a pesar de que parecía imposible. Acogió confiadamente la palabra de Dios, sumergida íntimamente por la oración continua. Es la única manera de vivir en la voluntad de Dios. Vivir todo el día con el corazón elevado al cielo, clamando al Señor, esperando en el Señor, escuchando al Señor. Solamente así podemos ser dóciles y humildes. La oración nace de la humildad. Y esa era la oración que hacía María. Ella reconocía que nada podía hacer sin Dios. Ella reconocía su pequeñez y conocía la grandeza de Dios. Y cuando alguien es tan grande y tan inmenso y tú eres tan pequeño, tan diminuto, tan poca cosa, o hay una relación de tiranía por parte del poderoso o hay una relación de amor. Y en la Biblia nos dice que Dios es amor. Es el único adjetivo que nos da de Dios, la única descripción que nos da de Dios. Dios es amor. Y a ese amor era al que se acogía y al que vivía unida María. Ahora vamos a ver la escena de José.
en Mateo 1, 18, 25. Nos dice, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. O sea, ahora vemos la otra versión de la escena de la Anunciación y de la encarnación del Hijo de Dios. José recibe la dignidad sublime por su fidelidad y humildad de ser el Padre terrenal de Jesús. Es una gran responsabilidad y a la vez un gran honor. Encontramos a José en una situación difícil humanamente y compleja. Podía haber denunciado a María, haberla acusado de adúltera. De todas maneras, ella tampoco podía haber demostrado su inocencia. José duda sobre cómo actuar. Sufre porque por un lado no quiere perjudicar a María y espera la intervención de Dios, sabiendo que Él está actuando en ella y que está encinta por obra del Espíritu Santo. Él decide no interferir y apartarse en secreto, en silencio, sin hacer público el misterio de la concepción virginal del Hijo de Dios en María. José es un hombre razonable y sensato, es prudente y confía en la justicia de Dios. Esto es la santidad. Él confió en Dios. Hizo como dice en el Salmo 34, versículo 9, dichoso el hombre que se refugia en el Señor. Ante las dudas, ante la incapacidad de saber cómo actuar, él no actúa enseguida, sino que espera el discernimiento por parte de Dios, de que le diga cómo debe actuar, qué es lo que debe de hacer. También dice el Salmo 84, 13, Señor del universo, feliz el hombre que confía en ti. Esa es la fortaleza también de José. José, al igual que María, se fía de Dios. José hizo lo que el ángel le mandó, recibir a su esposa, respetarla, cuidarla, acompañarla siempre, participar del nacimiento del Hijo, a quien puso por nombre Jesús, lo que ante la sociedad lo acreditaba como el Padre legítimo, legalmente. Vemos que Dios ha irrumpido en la vida de ambos y las ha trastornado por completo, pero los dos, por su intimidad y docilidad con Dios, por el silencio en que vivían interiormente, son capaces de seguir las inspiraciones del Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Ambos reciben el mismo mensaje. Vemos que tanto el arcángel Gabriel como el ángel que se le aparece en sueños a José utilizan dos expresiones iguales: no temas y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que actúa, tú no tengas miedo. José, que es un hombre justo, misericordioso y obediente, que escucha la palabra de Dios y es responsable con ella, cree lo que Dios le dice y cree dos cosas muy importantes. Lo primero que cree es en Jesús, Hijo de Dios, antes de nacer. Y lo segundo que cree es en la integridad de María. Cuando un corazón está unido al corazón de Dios, sabe ver
la verdad y sabe ver más allá de lo que pueden ver los ojos humanos y los razonamientos humanos. José obedece. Muchas personas creen, pero no obedecen. Nosotros creemos, pero también muchas veces no obedecemos. Hay un ejemplo, voy a comentar un ejemplo. Había un hombre en el siglo XIX que se llamaba Jean-François Blondin. Era un funambulista y un acróbata. Y este hombre cruzó varias veces sobre un cable las cataratas del Niágara. Unas veces lo hacía solamente con la percha aquella para guardar el equilibrio, otra vez lo hizo cruzando con una carretilla, otra vez lo hizo metido en una bolsa, o sea, de diferentes maneras. Este hombre propuso cruzar el cable con un hombre a sus espaldas. Y claro, los que ya habían oído hablar de él realmente creían que podía hacerlo, pero ninguno quería ser el hombre que fuera a sus espaldas. Realmente había una altura de 50 metros y el recorrido era de 335 metros de longitud. Al final, el único hombre que se subía a sus espaldas fue su agente, que era el que lo representaba y el que vivía, digamos, también de sus logros. Pues eso nos pasa a los cristianos. Muchos creemos que Dios existe, pero hacemos cada uno nuestra vida. Y eso no es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es saltar al vacío. Es necesario actuar con fe para que esa fe sea real. Hay que caminar sobre las aguas, como hizo Pedro. Nos quedamos muchas veces con que Pedro dudó y se hundía. Todos tenemos dudas y todos nos hundimos, pero tenemos que perseverar en esa confianza en Dios para que cada vez dudemos menos, para que cada vez estemos más entregados a su amor y a su voluntad. José sí que actuó sobre su fe, contrayendo matrimonio con una mujer embarazada. Él no se dijo, seguro que habrá otro camino más fácil, y tomó un atajo. José no pensó en las consecuencias, sino que dijo sí también a Dios y siguió adelante con todo lo que aquello suponía, con todo lo que era un cambio de vida para ellos, porque todo era una novedad. Ellos sí sabían que venía ese hijo, pero tampoco sabía qué era lo que iba a pasar posteriormente. Nuestra principal vocación se basa en que hemos encontrado el favor de Dios. Dios nos ha llamado a cada uno por nuestro nombre, por eso estamos aquí, porque el Señor confía en que nosotros le digamos sí a todos sus llamados. Él está con nosotros y cada uno somos parte del plan de Dios para amar y para salvar al mundo. Y decimos, qué poca cosa somos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no vamos a hacer nada. Nosotros somos la marioneta en manos del ventrílocuo. Nosotros somos el cable por el que pasa el funambulista, que es el Señor. La meditación de estos evangelios nos ayuda a afrontar el difícil momento de la historia que nos toca vivir. Vemos muchos escenarios de tristeza y desesperanza, en los que Dios nos vuelve a decir como el ángel a María y a José, no temas. Confiar en Dios es decirle al Señor cada día o a cada momento, heme aquí débil e infiel, pero lleno de alegría, por saber que con tu gracia las cosas pueden y van a cambiar. El ejemplo de María y de José nos invita a confiar más en su gracia. Confiar más en su gracia que en nuestras cualidades, más en sus planes que en los nuestros. Debemos dejar que Dios haga su parte en nuestras vidas. Si dejamos de lado la voz del Señor y no queremos saber lo que nos pide, caminamos sin rumbo, caminamos sin brújula
y caminamos sin aquel que sabe en cada momento lo que nos conviene y desea dárnoslo a conocer. Confiar más y más en el Señor es decir, como San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que como María y José debemos buscar el silencio en nuestro corazón y en nuestra mente, para vivir a la escucha siempre en su presencia. Pedir en mi oración libertad y apertura para saber acoger los sorprendentes modos de Dios, y valentía para saber actuar como ellos, como María y con José, diciendo sí sin tener miedo a las consecuencias, sin tener miedo a lo que nos pide, sin mirar atrás, dar el salto al vacío y decir: Señor, yo sé en qué manos me he puesto, yo sé en quién he puesto mi confianza. Para ello debemos crecer en transparencia y sinceridad ante Dios, ser humildes, sencillos, dóciles, abandonados, confiados, obedientes. Debemos buscar su voluntad, y para eso debe disminuir nuestro yo para que el Espíritu Santo actúe con más libertad y poder. Ante el Señor no sirve una falsa humildad. La verdadera humildad es la que reconoce sus propios pecados, sus propias limitaciones y ensalza las virtudes de los demás. No buscamos competir con los otros para ser mejores, para estar mejor vistos, para que los demás nos halaguen, todo lo contrario. Vivir una vida discreta y sencilla. Fijaos qué poco se habla en los evangelios de José y de María, con el gran papel que jugaron para la humanidad, para el plan de Dios, y sin embargo ellos sabían que el protagonista era Jesús. Y no actúan casi ni de actores secundarios. Son unos más de los que había en la vida de Jesús. Sin embargo, sin el sí de María y sin el sí de José, no estaríamos hablando del plan de la salvación de Dios. No estaríamos hablando de la Sagrada Familia que Dios escogió para su Hijo Jesús. Meditar los misterios de Dios es impregnarnos de ellos, para que el Espíritu Santo nos revele su sabiduría y nos dé cada vez más una visión y una forma de vida que sea más espiritual y menos mundana. Solo así podemos distinguir con claridad el bien del mal y tener autoridad para desenmascararlo y plantarle cara. Dios no obliga a nadie. Dios nos seduce y suscita el amor del hombre y lo lleva por donde jamás hubiera imaginado. Cuando yo tenía 27 años, fui a un retiro de evangelización para jóvenes aquí en Barcelona, en Vilanova. Los franciscanos, no te rías, David, que tú también estabas. Y yo, algunos ya me habéis oído este testimonio, yo no quería ir porque yo era muy tímida, pero muchísimo, y entonces me daba miedo porque era un retiro de evangelización. Y los servidores de mi grupo me presionaron para que fuera porque su hija, que hacía poco que había empezado un camino de conversión, pues quería ir. Era unos años más jovencita que yo. Y bueno, después de sí, no, pues al final la acompañé. Ese retiro lo daban Arturo, su anterior mujer, y la comunidad que habían formado. Entonces fui a ese retiro y cuando acabó el retiro él nos propuso a las 3 chicas que habíamos ido de Barcelona que si queríamos formar parte de la comunidad. Entonces yo no quería formar parte de la comunidad porque era una comunidad evangelizadora y estamos en lo mismo. Si me he puesto a ir a un retiro que duraba no sé si 3 o 5 días, cuanto menos 5, ¿no? Formar parte de una comunidad que se dedicaba a evangelizar. O sea, yo rotundamente hubiera dicho que no, pero sin pensármelo ni un segundo.
pero claro, yo quería hacer la voluntad de Dios. Desde que había empezado mi conversión, yo siempre quería hacer la voluntad de Dios y oraba por las cosas. Entonces estuve, pues no sé si como 2 meses orando, porque yo decía que no, y el Señor, yo entendía que decía que sí, pero no quería entenderlo. Entonces se lo volví a preguntar y se lo volví a preguntar. Incluso le dije a mi madre que orara y tal. Y total, de todas las palabras que el Señor me dio, hubo 2 que se me quedaron grabadas. Después de orar, pues eso, pedía al Señor, abriendo la Biblia, que me confirmara lo que sentía. Y la verdad es que me daba dolor de barriga cada vez que leía las palabras, porque más me confirmaba el Señor que sí quería que entrara en la comunidad. Una de las palabras es Juan 4, de 34 al 38. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía 4 meses para la siega? Pues yo os digo, alzad los ojos y ved los campos ya dorados para la siega. El segador cobra el salario y recoge el fruto para la vida eterna. Así se alegra tanto el que siega como el que siembra. Porque en esto se cumple aquel proverbio: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros os habéis beneficiado de su trabajo. Esta fue una de las palabras que realmente no sería para no haberle pedido ninguna palabra más. Pero luego después otra era Isaías 55 del 8 al 11. Decía: porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, oráculo de Yahvé. Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros. Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. No había duda de que el Señor me enviaba a esa comunidad y además a evangelizar. Dije que sí y entré en la comunidad, pero estuve todo un año con un rechazo profundo en mi corazón a estar en la comunidad, y además le cogí manía a uno de los que había en la comunidad. Era una persona que realmente me resultaba muy, muy molesta, muy incómoda. Entonces, durante ese año, pues bueno, participé de todas las cosas que se hicieron, y al año pues se hizo un viaje, retiro a Lourdes, para jóvenes abandonados a la providencia. Yo le dije al Señor: Señor, si en este viaje no me quitas el rechazo que siento hacia esta persona y hacia estar en la comunidad, a la vuelta me salgo de la comunidad, digo, porque yo voy a enfermar de sentirme de esta manera. Estando en Lourdes, hubo una mañana que queríamos ir a bañarnos a las piscinas, pero porque aún no era la hora, nos pusimos a hacernos hicimos grupitos y nos pusimos a hacernos intercesión. Y cuando oraron por mí, el Señor hablaba de aquel ciego al que le puso barro en los ojos y lo mandó a bañarse en la piscina de Siloé. Yo en principio no pensaba ir a la piscina porque me había bajado el periodo y entonces pues tenía excusa para no ir. Pero una vez que me abrieron la palabra, entendí que el Señor me pedía que fuera y fui en fe. Y la verdad es que a la vuelta de Lourdes había cambiado por completo mi visión hacia esa persona. El Señor había quitado aquel rechazo, aquel peso que había en mi corazón y que realmente era una cosa que me hacía daño. Me dio mucha paz. Seguía sin gustarme el hablar en público y sigue sin gustarme a día de hoy, han pasado muchos años, pero el Señor hizo su obra en mi corazón y yo seguí en la comunidad.
y sus planes iban mucho más allá de los míos y del hecho de que entrara en una comunidad que evangelizara. Arturo, que es mi esposo, estaba casado y por circunstancias en las que yo no tuve nada que ver, el matrimonio fracasó y entonces unos años después nos reencontramos y él me planteó pues, que nos podíamos casar con el tiempo. Y entonces habían empezado un proceso para anular su matrimonio. Y claro, a mí me venía muy de sorpresa porque para mí había sido una persona, un referente a nivel espiritual, era una persona a la que yo quería mucho como amigo, pero no me había planteado nunca ninguna otra cosa. No obstante, yo no le di ninguna respuesta, ni que sí ni que no, más bien me hice la tonta, pero en mi interior yo iba orando y diciéndole al Señor, digo, Señor, para empezar, si no le dan la nulidad, el discernimiento está claro. No hay ningún tipo de futuro en ninguna relación que no sea la amistad. Segundo, puedo perderlo como amigo, pero bueno, lo importante es seguir al Señor y seguir adelante. El proceso de nulidad duró un año y yo durante ese año pues no le di ninguna respuesta ni hablé con él del tema, pero iba orando para que el Señor me diera la luz. Y cuando le dieron la nulidad, pues entonces le dije al Señor, Señor, voy a abrir una palabra, solamente una, y tú confírmamelo, que sea muy clara. Abre mi entendimiento para que a mí no me quepa la menor duda si me estás diciendo que sí o me estás diciendo que no, si es tu voluntad o no es tu voluntad. Y la palabra que el Señor me dio es del Salmo 85, que dice, amor y verdad se han dado cita, justicia y paz se abrazan. La verdad brotará de la tierra y de los cielos se asomará la justicia. El mismo Yahvé dará la dicha y nuestra tierra su cosecha dará. La justicia marchará delante de él y con sus pasos trazará un camino. Yo entendí con esta palabra que el Señor me decía que sí. Y aunque no fue un matrimonio así por enamoramiento, también teníamos ya una cierta edad, no era cuestión de estar ahora como dos quinceañeros enamorados y que no ven más allá de sus sentimientos, de sus emociones, sino que éramos dos personas ya adultas, éramos dos personas que nos conocíamos perfectamente, conocíamos nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestros pecados, conocíamos todo el uno del otro por el tiempo que hacía que nos conocíamos. Y entonces nuestro matrimonio fue con la intención de seguir haciendo la voluntad de Dios y que Él nos guiara y nos marcara su camino. Y eso es lo que hizo el Señor desde el principio hasta unos años más tarde de estar casados y ya tener nuestros dos hijos que eran pequeños. El Señor nos llevó incluso a vivir de la providencia, de lo que ha sido desde el año 2006, me parece que es, ¿no? Que el Señor nos sostiene y nos sigue guiando y nunca nos ha faltado absolutamente de nada. Ahora el día 8 de diciembre hizo 24 años de casados y el Señor pues aquí nos tiene. Continuamos mirando al cielo y diciendo, Señor, ten compasión de mí, mira mi debilidad, mira, Señor Jesús, qué poca cosa soy, pero ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso lo hemos vivido y lo hemos comprobado cada día de nuestra vida, cada día de nuestro matrimonio y cada día en nuestra vida familiar. El Señor nunca nos ha fallado. O como decía mi madre, el Señor aprieta pero nunca ahoga. Pues eso nosotros lo hemos vivido y el Señor se ha derramado siempre con abundancia. Dejarnos guiar por Dios aparentemente es como improvisar, ¿no? Porque no tenemos nuestras seguridades a las que tanto nos gusta aferrarnos. Y a pesar de la oscuridad de la fe, al final siempre brilla la luz del Señor. La actitud correcta por nuestra parte es abandonarnos a su voluntad.
Si María y José oyeron tan claramente la voz de Dios, es porque se sentían cómodos en el silencio. Sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho. Por las distracciones, acostumbramos a no perseverar, a dejarlo porque es que yo me distraigo, es que yo no escucho nada. También nos pasa que tenemos miedo del vacío, tenemos miedo de la oscuridad, tenemos miedo del silencio dentro de mí. Cuando estamos rato en silencio decimos, es que yo no oigo nada. Aunque no oigamos nada, el Señor está actuando y el Señor está trabajando en nuestro interior, porque en nuestro interior, en nuestro corazón, es donde vive y trabaja el Espíritu Santo. Incluso cuando nuestra oración es más árida, cuando pensamos que nosotros no estamos sintiendo nada, como que el Señor me ha abandonado, o como que yo me culpabilizo y pienso que esta aridez es porque no lo estoy haciendo bien. Por eso debemos pedirle cada día al Señor. Vamos a pedirle, Señor, ayúdame a entrar diariamente a la quietud de mi corazón, de mi propio corazón, para encontrarme contigo ahí, en amor y en adoración, para que, Señor, tú vayas creciendo en mí y yo vaya disminuyendo. Yo quiero contemplar cada día tu gloria, Señor Jesús, saber verte incluso en los detalles más pequeños, para vivir una vida de alabanza, dándote gracias, alabándote y bendiciéndote por la misericordia que tienes conmigo y con todos aquellos que tengo en mi corazón. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú, cuando soy dócil, me utilizas como instrumento para bendecir a tantas personas. Pues concédenos, Señor, esta humildad, esta gracia de la obediencia que nos enseñan María y José. Que ellos sean siempre nuestro ejemplo a seguir. Que no olvidemos, Señor Jesús, nuestra pequeñez, pero sobre todo que vivamos en tu grandeza y que vivamos, Señor, en tu amor, para que no dañemos a los demás con nuestros sentimientos, sino que sepamos bendecirlos con tu amor porque estamos llenos de ti. Gracias, Señor, por este día, por cómo te derramas. Danos, Señor Jesús, la gracia de decir siempre sí, de buscar cuál es tu voluntad y decirte sí. Gracias, Señor. Gracias.